Factor común monomio. Bueno, chicos, vamos a retomar el contexto del anexo, ¿cierto? Y vamos a repasar que el factor común monomio es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes mínimos, ¿cierto? Ya lo hablamos con anterioridad, ya explicamos este proceso con unos ejemplos. Entonces, acá también nos recuerdan que para factorizar un polinomio por factor común, monomio, es necesario realizar los siguientes pasos. Primero, se halla el factor común considerando sus características, ¿cierto? Segundo, se divide cada término del polinomio dado entre el factor común extraído, ¿verdad? Y por último, se escribe el factor común y dentro de un paréntesis se escriben los resultados de cada división, ¿cierto? Ya todo esto lo hicimos en unos ejemplos anteriores. Ahora vamos a explicar pues los que nos dice acá, estos ejemplos. Si nos dice, por ejemplo, factorizar los siguientes polinomios mediante factor común monomio, nos dan 6a menos 15b. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Se halla el factor común, ¿cierto? Considerando las características. Es decir, por ejemplo, si observamos los coeficientes 6 y 15, ¿qué debemos hacer? Sacarle el máximo común divisor a estos dos números, ¿verdad? Y observamos a ver si las letras se repiten. Entonces no se repite ninguna letra, ¿cierto? Aquí está la A y acá está la B, entonces no se repiten. Por lo tanto, solamente vamos a sacarle el factor común a los números. Entonces, se dice que el factor común es 3, ya que 3 es el máximo común divisor de 6 y de 15. ¿Listo? Por lo tanto, la factorización de esta expresión nos quedaría como 3 multiplicando a ¿qué? Vamos a buscar, ya haciendo el proceso de división, vamos a dividir, por ejemplo, el primer término que es 6a, ¿cierto? Dividido entre 3, ¿cuánto nos daría? Entonces 6 dividido en 3, 2, ¿verdad? 2a porque el a pues dividiéndose no tiene ninguno para dividir, entonces quedaría lo mismo, ¿verdad? Entonces 6a sobre 3 nos quedaría 2a, ¿verdad? Y ahora dice menos 15b dividido entre 3 nos quedaría 5b, ¿verdad? Ahora, por la forma fácil, nos quedaría, por ejemplo, tenemos el 3 acá, multiplicamos por un número para que nos dé 6, sería el 2, ¿cierto? 2a para que nos dé 6a, ¿cierto? Menos, ahora acá para que nos dé 15, un número por el 3 que nos dé 15, entonces 3 por 5, 15, y la b, ¿cierto? Para que nos dé 15b. Listo. Ahora el segundo ejemplo, 12x3y menos 30x2y2 más 42x3y4. Dice acá que el factor común es 6x2y, ya que 6 es el máximo común divisor de 12, 30 y 42, ¿verdad? De los tres coeficientes que tenemos en la expresión. Corresponde a las variables comunes x y y con su menor exponente. Entonces, por ejemplo, 42 y x2y, entonces esta x2y corresponde a las variables comunes que son x y y, ¿verdad? Que acá sería, por ejemplo, x2 porque x2 es la expresión que se repite con el menor exponente, ¿verdad? Y acá sería la y, ¿por qué? Porque se repite la y, pero entonces esta con menor exponente es la de factor común. Ahora, por lo tanto, la factorización de esta expresión quedaría 6x2y, ¿cierto? Que multiplica ¿qué? A lo que dio de las divisiones. Entonces, 12x3y dividido entre 6x2y nos daría 2x, ¿cierto? Menos 30x2y2 dividido entre 6x2y nos daría 5y más 42x3y4 dividido entre 6x2y nos daría 7xy al cubo. ¿Listo? Ahora, ejemplo 3. 21 m2n menos 3 m2n3 más 7m4n2. Ya sería acá el factor común es m2n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos sacar el máximo común divisor entre estos números, ¿cierto? Ya que no hay ningún número que los divida a los tres exactamente.
Listo. Ahora, el factor común es M2N, luego la factorización es. Entonces ya tenemos acá la expresión completa y acá tenemos su factorización. Que como dijimos, buscamos el término común entre estos tres. Ya acá se repite la M y la N, ¿cierto? Buscamos la de menor exponente, entonces sería acá M2. Y la de la N, la menor exponente, sería solamente la N a la 1, ¿cierto? Multiplicamos, entonces hacemos las respectivas divisiones. 21 m a la 2 n dividido entre m a la 2 n quedaría 21, ¿cierto? Porque ya estos términos como son iguales, pues queda 1. Menos 3m a la 2 n a la 3 dividido entre m2n quedaría 3n a la 2, ¿cierto? Más 7m a la 4 n a la 2 dividido entre m a la 2n nos quedaría 7m a la 2n. Ya sabemos que lo podemos hacer de la forma larga o de la forma corta, ¿cierto? Que es buscar cuánto hace falta a este término para que nos dé este primer término, ¿listo? Y así sucesivamente. Segundo ejemplo, escribir en forma factorizada el perímetro de la siguiente figura. Entonces, nos dan esta figura, ¿cierto? Nos dan estas expresiones que nos dice que cuánto equivale cada lado, ¿verdad? Entonces vamos a formar el polinomio, ¿cierto? Tenemos que esta x3, pues como vale igual a estos rayitas rojas, ¿cierto? Que todas estas rayitas rojas valen x más 3. Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar los términos independientes, que son estos, ¿cierto? Entonces vamos a sumarlos. 3 más 3 más 3 más 3, ¿cierto? 3, 6, 9, 12. Ahora 12, 13. Acá sería este lado igual a ese, entonces 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Sería nuestro término independiente, sumando los términos que están ya aparte. Ahora vamos a sumar lo de las X. Entonces, como esta X también abarca este y este, sería 4X, ¿verdad? Y la Y ¿cuáles medidas serían? Esta, ¿verdad? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8Y, ¿verdad? Entonces vamos colocándolo ordenado. El polinomio que expresa el perímetro de la figura es 4x más 8y más 20. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos el factor común. Entonces, ya sacándole el máximo común divisor a esos tres números nos daría que es el 4, ¿verdad? Y como no hay acá ninguna letra, entonces no hay parte literal para factor común. Entonces solamente sería el 4. Por lo tanto, la forma factorizada del perímetro de la figura es 4 por x más 2y más 5. ¿Listo?